vive. Digan conmigo, Él vive. Él vive. El título del mensaje es Él vive. ¿Por qué? Porque yo quiero que podamos salir de acá con algo en nuestro corazón hoy. Bless you. Que podamos salir de acá con algo en nuestro corazón. Que podamos salir con esa convicción de que porque Cristo vive, yo vivo también. Pero no estoy solamente hablando de algo físico. Obviamente todos estamos respirando. Ahora mismo todos hacemos y estamos vivos. Tenemos aire en los pulmones. Tenemos fuerza. Podemos pararnos y hacer diferentes cosas. Of course. Pero I'm talking about something else. Algo más allá. Él vive en mí. Eso me da ahora a mí una responsabilidad para poder responder al llamado que Jesús nos pone en la palabra de Dios. Y qué interesante como vamos a ver eso también, que aún Jesús al morir y al resucitar, y aún en la cruz, pero también al resucitar y aparecerse a los discípulos, les está dejando en cada momento la importancia, la tarea de responder al llamado de ganar almas y predicar la buena nueva. That's what it's about. No es solamente qué bonito que estamos empezando en un local, qué bonito que yo estaba hasta las 9:50 y pico en el piso, tiraba ahí su lado, tratando de conectar el USB a ver si me salía la imagen y todo eso. Y todo eso es bonito y hermoso. Y los niños tocando y las bocinas y todo. This is all beautiful and exciting. Y yo estoy emocionado que tenemos instrumentos porque somos músicos, imagínate. I'm excited that we got musicians y todo eso. Pero al salir de aquí, de estas cuatro paredes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, la responsabilidad que tenemos. Y el Señor puso en nuestro corazón el título o el nombre, responde, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado. Responder a la tarea que Él les dejó a los discípulos de predicar el Evangelio. No estoy diciendo que responde es el único nombre bueno. No, I'm just saying that. Que tenemos que entender, Él vive en mí. Y ahora me toca compartir ese evangelio. ¿Amén? Me toca dar esas buenas nuevas. Vamos un momentito a Lucas 24 y vamos a leer 53 versículos, así que me van a perdonar, pero los vamos a leer rápido, I promise, ¿ok? Pero antes de eso, quiero compartirles rapidito una historia. Me pasó algo ayer bien bonito con Aiden, ¿verdad? Yo los llevé a una iglesia donde tenía un evento, nuestra compañía tenía que rentar. Nos rentaron un inflable y yo fui y lo instalé como era un evento de familia de la iglesia. Les pregunté, ¿será que puedo ir con mis hijos? Y no hay ningún problema. Me dicen, yes, tráete a los hijos, tráete a todo el mundo. I said, okay, great. Me llevé a Ricky y a Aiden. Y fui al evento, puse el inflable y cuando empezamos a tener servicio, el evento, que es un evento así al aire libre, nos dejan saber, registren a sus hijos para un egg hunt. Register the kids for an egg hunt, right? Y él va a las 11:30 y él va a las 12. Y las maestras les decían, acuérdense, traten de buscar el huevito dorado, the golden egg. Busquen el huevito dorado. Y Aiden se le abrió los ojos. No, I don't care about any other egg. Me dijo, no me importa ningún otro huevo, yo quiero el huevo dorado. Me dice, pero Aiden, pero búscate, mientras vas buscando el dorado, agárrate uno para que después no me diga, porque no agarré ninguno. ¿Verdad? Said, no, Dad, I want the golden egg. I said, okay, fine. You look for the golden egg. Y finalmente le dije, hey, ¿por qué tú quieres? Tú ni siquiera sabes lo que hay en el golden egg, porque no nos decían nada. Toda una sorpresa. Me dice, papá, yo quisiera que el golden egg, yo pensaba que iba a decir $20, un ninja sword, yo no sé dónde, pero, you know. Y él sale y dice, yo espero que esté vacío. That's boring. Aburrido. El golden egg que esté vacío, dice, espero que esté vacío. ¿Por qué Aiden? Estamos celebrando que Aiden se pone bien filosófico y hace con la boca. Entonces, yo espero que esté vacío, porque es semana de Easter, Semana Santa. Y estamos celebrando mañana la resurrección de Cristo. Entonces, creo que el golden egg debe estar vacío para representar a la tumba en la cual pusieron a Jesús. Y ese es el tesoro que tenemos. Cristo no está en la tumba. Yo le dije, tú vas a predicar mañana. Primer servicio, ni papi, ni yo, ni usted, nada. Tú vas a predicar. Me dice, no. Yo le dije, y esa revelación, me dice, VeggieTales. Pero me aprendí la revelación. You know, I got
Y dice, but it's true, Pop. Yo espero que, porque él aprendió de VeggieTales, yo espero que Golden Egg. Y me dice, y espero que esta iglesia piense así. Yo le digo, ¿verdad? Y dice, no, en serio, ese es el tesoro más grande que tenemos, que la tumba está vacía. That he's alive, that he's risen. Y ahora Sammy, la semana pasada, empezamos a enseñarle sobre Jesús murió. Y dice, he died. Sí, Jesús murió en la cruz. He died. Sí, Sammy, pero resucitó al tercer día. But he died. O sea, por una semana estuvo con que murió, pero Stephanie siempre repetía, pero resucitó al tercer día, está vivo. Entonces ahora pregúntale, Sammy, Jesús murió en la cruz, te dice, but he's alive. Ahora sí te dice, he's alive. Y ese es el tesoro más grande que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque nos hace más santos y más, no, es que por esa resurrección y por ese sacrificio en la cruz, tú y yo somos redimidos. Y Él vive. ¿Él vive dónde? Aquí. Yo me imagino que los discípulos, si vamos a leer rápido, Lucas 24. I'm going to try my Spanish as fast as I can. Ready? Here we go. Easy, mis abuelos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Miren lo que les recuerda a los ángeles. Chicos, ustedes están con él hace 3 años y ahora, y todavía están, ay, ¿dónde está? Ay, se lo robaron. Ay, y les dice, hello, acordaos lo que les ha estado hablando por 3 años. This whole time he's been saying it y no lo han estado escuchando. Han visto milagros, han visto la obra, el poder de Dios, han visto tantas cosas, pero no lo han escuchado. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras por primera vez en 3 años. Les dio la revelación. Let me tell you. It hit them. Wait, that's right. Él nos viene diciendo eso hace mucho tiempo. Y es más, Moisés y los profetas, hace rato, eso es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y del plan de Dios para la humanidad. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Cuál fue su primera respuesta cuando tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado? O sea, con este domingo. ¿Cuál fue su primera respuesta? Compartir. Go. Responder. Do something about it. Tell somebody about it. No quedarte callado. Ay, qué bonito, soy salvo. Santo, mira, resucitó. Just for me. No. Dice que fueron y le dijeron a todos. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mujeres, Dios siempre las usa a ustedes bien especial, ¿verdad? ¿No? ¿Amén? Amén. Yes. Más, a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Otro round de incrédulos. Como ellas, también al principio. Oh my gosh, se lo robaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y los ángeles tuvieron que decirle, no sé cuál es lo que le viene diciendo. Oh, yes, he's alive. Pero ellos no creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahí Pedro le cayó. He got it. Pero he's just one de los 11, ¿verdad? Y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Interesante. No quiero usarlo como una doctrina, sí es, pero interesante. Emaús significa, era como una ciudad, un templo, pero Emaús tiene un significado de aguas calientes, como paños calientes. Yo me imagino que estos dos iban en camino ya como que, bueno, ya perdimos. Vamos a relax. Ya,
Vamos a seguir viviendo nuestra vida. Perdimos los últimos 3 años. Pero bueno, ya, se murió. They were done. Para ir a darse un baño caliente. No es que no se bañe, sino que para, ya, my life is, todo lo que yo estaba haciendo, mi plan por los últimos 3 años, el sueño, la esperanza que teníamos, y esto, y lo vamos a ver ahora. Ellos estaban en camino a ir a un lugar de comodidad y parar todo. They just stopped their whole life. ¿Okay? Dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, estuvimos buscando, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hello, al que le pasó le están diciendo eso. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, viste, que iban a los bañitos allá, se rindieron ya, perdieron toda la esperanza porque dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, miren esto. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, más él se desapareció de su vista. Vamos a ver para un momentito. Miren qué interesante. Jesús empieza a caminar con ellos y ellos están argumentando y dice, ¿qué pasó? Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y les empieza a explicar todo lo que ha pasado. En otras palabras, ellos estaban predicando. Jesús, el gran profeta, el gran hombre de Dios, y esto y lo otro, y murió en la cruz, pero compartieron el mensaje mal. ¿Por qué? Porque terminaron diciendo, y él dice, mira, es el día y no ha resucitado. Y Jesús les dice, el día no ha terminado. We're not done. Oye, I'm already dead, yo he resucitado, pero hello. Y sí nos dijeron, esas nos dijeron que sí resucitó. Y el otro también, pero no lo vieron. Y santo, ya este es el día, ya vámonos a darnos un bañito caliente, ya, we're done. Vamos a borró mi cuenta nueva, let's start over. Y Jesús les dice, bobolongos, insensatos. Conocen la palabra, conocen lo que decía Moisés y lo que decían los profetas y lo que les decía Jesús y todavía no lo entienden. O sea, como que hay tres diferentes personas, aquellos que predican correctamente, aquellos que predican pero todavía tienen muchas dudas y aquellos que predican mal, right? Esos no son los 3 puntos de hoy, pero it's just interesting to see that, right? Es interesante ver eso. Y finalmente dice, en inglés lo dice así, when they broke bread, they recognized who it was because they broke bread with him before. Traducción. Cuando comió pan, partió el pan y comió pan con ellos,
Dice que ellos dijeron, güey, que lo reconocieron porque se acordaban el viernes cuando Jesús se sentó con ellos y partió pan con ellos. Y dice, wait, that's you. Parte el pan igual. Jesús y pum, se les desaparece. Seguimos. Let's keep going. 36, ¿verdad? 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Right? That's interesting, okay? 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ya aquí podemos ver algo. Jesús, he was looking for any excuse. Estaba buscando cualquier excusa para parecérsele a todos. Y empezó con las mujeres, hermanas. Special. Yo, ¿verdad? Ustedes tienen los grupos esos de Craft Guests, de Craft Nights, las que no han ido tienen que hablar con ustedes después y Sandra y tienen que ir con ellas. Y siempre se les llena, ¿sí o no? Lo han hecho en casa de Sandrita y siempre tienen 2, 3 mesas llenas de mujeres, ¿verdad? Es decir, haciendo esto y lo otro. Y, hasta en Costa Rica las mujeres haciendo Craft Nights y todo. Sí, you know? En Texas con Paloma, qué sé yo ni qué. Porque Dios tiene algo muy especial con ustedes y qué interesante que Jesús se le aparece a ustedes primero. Right? Because you guys tend to believe a little faster. Los hombres son como, no inventen. Hombre, hay una lección ahí. No seamos incrédulos. Confiemos y tengamos fe. Y tantas áreas de nuestras vidas podemos decir que son muy parecidas. ¿Cuántos aquí no saben que en la palabra hay promesas de parte de Dios para nosotros? Pero hay veces que las dudamos. Porque tenemos un plan B, y plan C, y plan D, y tenemos un plan alphabet, right? We're ready. Y hasta numérico después, y después subpuntos y subheaders, ¿verdad? Si Dios te ha dado una promesa, número 1, en su palabra, cree esa promesa, declárala, confía. No pierdas la esperanza hasta el último momento. ¿Por qué? Porque el tercer día de tu vida, a lo mejor, para algunos no será que el Señor te sana del cáncer, pero cuando tú estés delante de los ojos de Dios, I'm done. Resucité. Amén. Resucité. Hablábamos de eso los otros días, sobre una persona que está pasando por una enfermedad muy grave. Interesante, como esa persona decía, así me hizo, pero podemos orar por ti y poder ir a visitar. Y me dice, sí, venga a visitar, me dejo pero dice, pero si me toca, bye guys, me voy con mi padre. Dice, qué esperanza. Jeez. Y la persona está creyendo por sanidad. Y está orando en fe, y estamos orando por sanidad, y estamos declarando, pero esa persona tiene una convicción de que su resurrección está vivo hoy en día con un propósito en esta tierra, pero the maximum resurrection es cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial. Por eso es que hay que también guardar nuestra salvación. Por eso es que hay que vivir una vida que honre a Dios. Nuestro caminar tiene que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eres salvo por tus acciones, no. Tú eres salvo por el sacrificio. Pero hay que honrar ese sacrificio. Y tú y yo somos un instrumento para que el resto del mundo también pueda escuchar y reconocer ese sacrificio. Tenemos ahí en ese matter. He is risen. Can people see that in us? La gente puede ver eso en nosotros. La gente puede ver que Él vive por mis acciones. El mundo. Y no es porque no me importa lo que dice la gente, lo que importa es lo que dice Dios. Sí, pero tú eres un instrumento. Yeah. Mira, aún predicando mal, estaba predicando correctamente, aunque te miraron el mensaje mal. Cleofas está diciendo, el gran hombre de poder, hombre de unción, que decía ser hijo de Dios, decía que teníamos esa esperanza de que, pero mira la vida que vivía Jesús, que hasta, aún si lo decían mal, creo que Pedro Pablo en una, hasta dijo, guys, si hasta dicen algo un poquito de lo que están haciendo es predicando del poder de Jesús.
a velar a la gente, sí, vamos a enseñar la doctrina sana. Pero aún en los errores, Dios se glorificaba. Aún cuando yo primera vez prediqué en el grupo de jóvenes, Freddy was my leader. Y eso fueron 2 minutos. Ni siquiera, yo creo que fueron 1 minuto y 30 segundos. Jesus loves you. The title of the preaching is Never Going Back Again. For God so loved, John 3:16, for God, así era mi prédica. Amen. Fred, you want to finish up? Yeah. Y Freddy, okay. Yeah, miren, Dios tiene un propósito y algunos de ustedes, y yo, pues dice, o sea, que aún en los errores, que aún en que, o sea, lo digo por aún en nuestra ignorancia, aún en nuestra humanidad, Dios es glorificado. Porque Él es todopoderoso. Pero nuestra vida tiene que ser un instrumento. Y el caminar de un creyente, empezamos como un bebé, ¿verdad? Sammy, y ya, una semana después, mira cómo ha crecido. He's alive. O sea, que yo empiezo en mi caminar con el Señor. Ok, tengo una mala actitud, tengo problemas en mi hogar, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi actitud, mi carácter, mi whatever. Ok, Espíritu Santo, hoy háblame y enséñame a crecer. Enséñame a crecer, que tu sangre me cubra hoy y tu unción, tu Espíritu Santo, que tú me no hables así, no respondas así, no digas eso. ¿Por qué? Porque mañana quiero ser mejor y mañana quiero ser mejor y a lo mejor mañana no, pero Señor, yo tengo esperanza porque you're alive. Tú has resucitado, yo también puedo resucitar. Todo este pasado mío, todos estos errores, that can all be done. Y puedo levantarme a responder el llamado y el propósito que tú tienes para mi vida aquí en esta tierra. Amén. Amén. Ayúdenme. Versículo. Sí, paz, 27. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Al pan y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es poderoso, porque mucha gente, por mi ignorancia de joven, niño, whatever, yo siempre he pensado que que Jesús es un espíritu. Y no, Jesus is alive. ¿Ok? La tumba estaba vacía, no por magia, no, porque, all right, death, you're done. And he walked out of there. Y salió de ahí. Eso es lo que hay que predicar. No. Sí, no, yo sé la energía de... No. Él vive. He's alive. No, he's alive. Él vive. Él resucitó de entre los muertos. Sí, no, yo sé, porque los cosmos y no, chicos, no. Él creó, el Padre creó todo eso, pero Jesucristo, el Hijo, vive. Resucitó. Pero eso es imposible para ti, para mí, pero gloria a Dios que no para Él. Por esa resurrección tú y yo podemos decir, yo también resucitaré con Cristo. Yo también, no, yo no me creo nada, es su poder. It's His power. It's all the glory to Him. Amén. Y porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les digo, ¿tienen algo que comer? They were so... Yeah. Y yo me imagino las emociones de los 11 y bueno, de cualquiera que estaba ahí metido. Yes, no perdimos los últimos 3 años. It's real. Oh, guys, I told you. Ay, Pedro, I told you guys. Yo se lo dije que sí, yo sabía, all along, pero yo sabía, y Mary Magdalene, yo fui la primera que lo vi. O sea, ahora que voy a Tijuana también, o sea que las Juanas siempre son como que medio, ¿verdad? Y algunas Juanas, sorry, ¿verdad? And literally, sorry, really, if you know Juana. Pero they're so excited, están tan contentos y tan maravillados en Jesús. Pero miren, yo tengo hambre. I'm real, tengo hambre. Vamos a comer. Let's spend some time again together. All right? Tenéis algo aquí de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado,
Dios, el Black John que papi trajo los otros días, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús finalmente los lleva a un lugar donde ellos pudieran decir, donde dice que la palabra que su entendimiento se abrió. Finally. Y yo me imagino que en ese momento, yo me imagino, le escribí unas cositas, la tristeza se convirtió en júbilo. Si hay alguien que cuando escuches estas palabras y te encuentras en el lado negativo de las frases que voy a decir, recibe esa promesa. Okay, si te encuentras triste, Jesús quiere darte júbilo, gozo. Amén. Las palabras de Jesús son verdad. Si hay alguien que todavía tiene duda o no, pero tú sabes por si acá, no. En ese momento los discípulos se dieron cuenta. Las palabras de Jesús todo este tiempo, they're truth. Son verdad. Sí, tomó a ese punto, pero finalmente les cayó la revelación. Los últimos 3 años de nuestra vida solo fueron el comienzo. This was just the beginning. Oh my goodness, this is just the beginning. Porque ahora Él me está diciendo, ahora que entiendo, me está diciendo, y ahora ustedes van a predicar. Y ahora ustedes, a partir de Jerusalén, va a comenzar en Jerusalén, pero miren, prepárense porque esto va a ir hasta Stuart, Florida. Amén. Amen. Esto va a ir hasta Broward. Esto va a ir hasta Orlando. Esto va a ir hasta Texas. Esto va a ir everywhere. Esto va a ir a todo lugar y ustedes son los que lo van a hacer. Aún la religión y las leyes del hombre no me pudieron matar. La cruz no fue el final de Jesús. Me imagino que en ese momento Caifás, yo hablando con él mismo diciendo, tú no sabías, y él, no sabía, fui yo. La sangre derramada tiene poder, porque ellos sabían lo que era un sacrificio. Eso, el judío conocía la historia y hablan mucho, hacen mucha referencia a Moisés, a los profetas y a los salmos en todo ese capítulo. ¿Por qué? Porque es claro para esa cultura y esa gente saber la historia, o sea, lo necesario en el Antiguo Testamento para estar bien delante de los ojos de Dios. ¿Amén? La muerte, Él venció. Yo imagino a los discípulos en ese momento. La muerte venció. La tumba está vacía. Su mensaje no muere aquí, más bien ahora agarra impulso. This is when it starts. Así como hizo María Magdalena y las otras mujeres que corrieron a decir a los 11. Y después Pedro corrió otra vez y regresó. Guys, it's true. No lo vi, pero no está ahí. Something's going on en los programas del Chosen, pero está como que, ¿será que se lo robaron? Pero no puede ser porque él decía que iba a resucitar. Right? Todo eso, it's good for imagination para ponernos en su lugar. ¿Ah? Y después, Caifás dice, cuando comimos con él y él partió el pan, like, oh snap, it's him. Oh snap, he's gone again. Ya la tumba no está vacía. Y su mensaje no muere aquí, sino que ahora es que agarra impulso. Y él aún está conmigo. Yo me imagino los discípulos, espérate. Todos estos 3 días, Jesús muere en la cruz. ¿Okay? Está muerto ya por 2, 3 días. En el tercer día, ¿qué pasa?
empieza todo este show, ¿verdad? Toda esta confusión, se puede decir. Y en la palabra, muy claramente vemos en los evangelios, en Juan 29, en Lucas 24:11, vemos la confusión que había entre ellos. ¿Será que sí? Chicos, no inventen, la gente no resucita. Él era poderoso, pero no para tanto, ¿verdad? Se ve todo eso. You can see all the confusion, se ve la confusión. Pero finalmente, yo me imagino que ellos llegaron a un punto de decir, espera. Yo he estado con él 3 años caminando junto a él, right? Like, side by side. Se muere, y lo ponen en una tumba con una piedra y un sello romano y con guards. No hay nadie que mueva eso, no hay nadie que haga nada, y menos nosotros que somos judíos, que no somos de autoridad, ¿ok? Autoridad política, pero no tenemos autoridad, no tenemos armies, no tenemos nada. ¿Okay? Los romanos son los que mandan aquí, ¿ok? Pierden la esperanza y dicen, bueno, hasta aquí llegó lo que hemos estado haciendo por 3 años. Y otros se van a dar un bañito, y otros esto, y todo el mundo como que dio un moving. En otra dice que la mamá de Jesús va a la tumba a llorar y a gemir porque pierde a su hijo. Ya, they're done. Pero ahora de repente lo ven otra vez y ven que está resucitado y le ven sus llagas y le dan de comer y comparten con él y les habla, les comparte, se les abre el entendimiento. Yo me imagino que ahora dicen, bueno, voy a seguir caminando. Aunque Jesús se los lleva a un lugar y les dice, ok chicos, ahora les toca a ustedes. Todavía no, pero prepárense que ahora les va a tocar a ustedes. Y dice que de repente se está, it's like, like an elevator backwards. ¿Verdad? Ya voy, ¿vieron? Ya voy. ¿Ok? Y otra vez caminando para atrás. Y eso es lo que el diablo quiere conmigo, ¿verdad? Y está yéndose y ellos empiezan a alabar y a volar y a exaltar. Pero yo me imagino que después de eso dijeron, pero está vivo. Yo me imagino que, I just imagine, yo pienso así porque tengo niños chiquitos, que cada vez que entraban a la casa, y prendían la luz como si tuvieran electricidad. Prendían la luz, ¿verdad? Y decían, Jesus, okay, you're not here right now, but you're alive. Pero está vivo. Come on, where are you? Yo quiero verte otra vez. Right? Y después se les aparece y les dice, es porque yo lo voy a dejar con el consolador ahora. ¿Pero por qué? Your heart now. Amen. Eso es lo diferente. Ya no voy a caminar con ustedes todos los días aquí, pero sí aquí. Y ahora les toca a ustedes vivir una vida que ustedes sean, como nos decían de chiquito, el little Christ. ¿Verdad? Por eso somos cristianos, ¿verdad? Ser un pequeño Cristo. Representar ese sacrificio. Para mí, para terminar todo esto, honey, if you want to start, en este domingo de resurrección, not to be backwards, ¿okay? Pero para que podamos reconocer, recordar y honrar ese sacrificio en la cruz, quiero que podamos compartir de la Santa Cena. Pero algo muy importante, quiero leer rápido. Quiero leer rápido algo aquí. Escribí una conclusión. Mi último énfasis en el mensaje de hoy es que la muerte, Él venció. La tumba está vacía, pero Cristo aún está aquí. ¿Dónde? Está en ti y está en mí. Y eso lo vemos en lo que acabamos de leer en Lucas 24, 45 al 53. Él ahora vive en mí y en ti. He's alive in us. Y quisiera terminar, si pueden seguir conmigo, a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, para que nosotros podamos entender y hacer, tal cual como el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia en esos momentos, a la iglesia de Corintios en este momento en particular. Como dice capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
¿verdad? Y después sigue leyendo y sigue explicando cómo también tomó el vino y lo compartió con ellos. Pero antes de leerlo en esos versículos, quiero que vean algo. Versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir al cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos cuerpos. Si pues nos examinemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. ¿Ok? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas les pondré en orden cuando yo fuere. Pablo les estaba dando una enseñanza cuando hicieran lo que vamos a leer ahora en los versículos 23 al 26. Que el hacer esto no es algo religioso o de tradición, sino que el compartir y hacer algo en memoria de era porque hay un significado más profundo. Y dice, no lo hagan por hacerlo, número uno. Cuando lo vayan a hacer, piensen bien, Señor, estoy tomando esto de una manera indigna. O sea, ¿lo estoy haciendo por hacerlo o lo estoy haciendo porque entiendo lo que representa? ¿Y qué representa? El cuerpo de Cristo es el pan. Vamos a leerlo ahora. Que fue triturado, que fue partido, que sufrió dolor y sufrió látigo y sufrió clavos y sufrió tanto en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él tomó en sí el pecado del mundo y tuvo que ser entregado por pecadores para pagar el pecado de esos pecadores. Y que el que tome de esa copa entienda que lo que está tomando y lo que está haciendo es recibiendo y aceptando en sí mismo la sangre derramada de Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer? Matar un animal, un primogénito, un animal de los mejores, y cuando lo mataban, esa sangre que se derramaba en el altar y se quemaba en el fuego, en el holocausto, representaba: Señor, te entrego este sacrificio, esta ofrenda, recíbela con todo mi corazón, recíbela, Señor. Y si Dios decía, está bueno el sacrificio, el perdón, la cobertura de Dios caía sobre esa persona. Pero Jesús se convierte en el Cordero de Dios. Yeah, this is Christianity 101. Sí, pero es que esto representa la razón por la cual tú y yo podemos ser resucitados con Cristo. Porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para que tú y yo todos los días podamos decir: Señor, hoy lo recibo y ayúdame a caminar de una manera como tú caminabas, sacrificándose por el uno y el otro. Porque dice Pablo ahí, dice, y les voy a dar más instrucciones: esperen a los demás, cuiden a los demás, prediquen a los demás, ayuden a los demás a entender ese sacrificio. Cuando lo hagan, reúnanse, miren, vamos a hacer algo hoy, vamos a compartir pan y vamos a tomar vino juntos. Pero quiero darle un mensaje con ese pan y con ese vino. Quiero decirles algo más, y es que Cristo te ama. Y es que ese no ¿se acuerdan? ¿Sí? El que mató, sí, Él murió, pero resucitaste. Y yo no tenía esperanza. Caifás, yo estaba a punto de darme el bañito mío y ya irme por ahí a seguir con mi carrera. Y Pedro, nada, vamos a ver, ¿cómo es? ¿Dónde puedo sacar un no para empezar, para buscarme otro bote, otro barco para empezar? Pedro's Fishing 2.0, ¿verdad? They were done. La esperanza se les había ido. Pero Pablo les está recordando, acuérdense lo que hizo Jesús. Vamos a hacerlo nosotros aquí y ahora háganlo con nosotros. Así que quisiera que todos podamos inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Y mientras vas abriendo el lado del pan, el lado de la copa, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Abren el pan?
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Cierra tus ojos. Y hoy, al recibir este mensaje, al escuchar esta palabra, tú caes en cuenta y reconoces que no estás tomando este pan por algo tradicional, sino por memoria de ese cuerpo de Jesús. Así que por un par de segundos, dale gracias. Te invito a que abras tu boca si te expreses. Y no es porque me hace sentir a mí bien. No, guys, es porque este mundo está tan lleno de tantas boberías, porquerías que se hablan. Hablemos vida. Démosle gracias a Dios. Llenemos los aires con la adoración de nuestros labios. Tenemos la atmósfera. Que salga de nuestro corazón y de nuestra boca una alabanza, una adoración, para que el sonido de la iglesia de Cristo sea más fuerte hoy en día. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por entregar tu cuerpo, por las llagas que tomaste sobre tu espalda, sobre tu cuerpo, por esa corona que llevaste de espinos, Señor, que tomaste, Señor, todo este dolor por mí. Gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz. Gracias porque entregaste tu cuerpo para que mi cuerpo pueda también ser resucitado y sea sano por esas llagas. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiere en memoria de mí. Mientras lo haces, para terminar el servicio, el mensaje de hoy, dale gracias por esa sangre de la palabra. Tú y yo no tenemos que sacrificar un animal. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es rendirnos a sus pies y aceptar ese sacrificio en la cruz y esa sangre derramada que cubre nuestros pecados, que perdona nuestros our shortcuts, nuestra incredulidad, nuestras debilidades. Por esa sangre derramada somos hechos limpios y nuevos. Y Señor, hoy no lo hacemos por tradición, no lo hacemos por religión, lo hacemos en memoria de ti y por agradecimiento. Gracias porque podemos participar de ese sacrificio y de esa redención mediante la cruz. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Te honramos, te damos toda la gloria y toda la honra. Y gracias porque hoy podemos celebrar de la resurrección y nosotros resucitamos con Cristo también. Somos redimidos y somos restaurados. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree conmigo, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.